Dulce venganza rusa a Unión Europea con el gas. El regreso inesperado del Nord Stream 2. Hola a todos y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo aquí detrás del micrófono. Hoy hablaremos de cómo la energía no solo es un recurso, sino una de las armas más poderosas en la geopolítica mundial. Imaginen esto, el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto que se creía muerto y enterrado, de repente reaparece en las noticias, pero la historia no es que ha vuelto, sino que Rusia está considerando un movimiento que nadie vio venir. No se trata de una simple reparación, estamos hablando de una jugada maestra que podría cambiar para siempre el destino de la industria alemana y la unidad de toda Europa. Es un plan que, de ser real, demostraría el pragmatismo económico de países como Hungría, puede más que la presión de Bruselas. Así que hoy vamos a explorar un escenario que parece sacado de una película, pero que se está discutiendo a puertas cerradas en la Duma rusa. ¿Qué pasaría si el gasoducto se desviaría a Kaliningrado? ¿Qué significa esto para Europa, para Alemania y para la economía global? Así, mi gente, que quédense con nosotros porque lo que vamos a analizar hoy no es una simple noticia, es una lección de cómo la energía está reescribiendo el mapa del poder mundial. Hablemos de el regreso inesperado del Nord Stream 2. Rusia ha vuelto a recordar su papel en el panorama energético mundial con un gesto tan inesperado como contundente. El proyecto Nord Stream 2, que muchos daban por muerto, ha reaparecido de repente en las noticias, provocando una reacción en cadena a ambos lados del Atlántico. El anuncio, que cayó como un rayo, afirma que una de las líneas de gasoducto estaba cerca de ser reactivada. Esto fue confirmado por portavoces del gobierno ruso, quienes aseguraron que las obras de reconstrucción técnica estaban casi listas para comenzar con las pruebas de suministro de gas. La reacción en Europa, un continente dividido, ¿verdad? Para Bruselas la noticia fue una revelación. Los expertos europeos estaban convencidos de que el proyecto era políticamente tóxico e inviable. Sin embargo, en medio de la inestabilidad energética y las crisis climáticas, los funcionarios de la Unión Europea se vieron obligados a convocar una reunión urgente de alto nivel. Sí, los halcones, países como Polonia, los estados bálticos y la República Checa reaccionaron con fuertes condenas, acusaron a Moscú de usar la energía como arma política y pidieron un aislamiento total de las fuentes de energía rusas. Claro, ¿no? Los moderados, por otro lado, Alemania, Austria y Hungría, se mostraron más prudentes. Las asociaciones industriales de estos países argumentaron que la reactivación, incluso parcial, de los suministros podría ser un salvavidas temporal para estabilizar la economía frente a la amenaza de la desindustrialización. La propuesta de Moscú y la tensión en Washington. Mientras Europa debatía, Moscú redobló la presión. Sin llamarlo formalmente un acuerdo, el Kremlin insinuó que estaba dispuesto a reabrir el grifo del gas en condiciones favorables a cambio de una relajación de las sanciones. Esto provocó aún más divisiones en la Unión Europea, con algunos países dispuestos a considerar la oferta y otros acusando a sus socios de debilidad. La situación escaló con la intervención de Estados Unidos. Washington reaccionó con firmeza, viendo la resurrección del Nord Stream 2 como un golpe al frente occidental. La Casa Blanca advirtió sobre la posibilidad de las nuevas sanciones, incluso para las empresas europeas que colaboraban con Rusia. Y ahora vemos a Alemania en el ojo del huracán. Alemania, la mayor economía de Europa, se encontró en una posición imposible. El sector empresarial pedía desesperadamente el retorno al gas ruso para evitar el colapso industrial, mientras las facciones políticas como los verdes se niegan a cualquier compromiso con el Kremlin. La sociedad alemana también se polarizó. Una parte de la población apoya el regreso al gas ruso como una medida de crisis, mientras los activistas y la juventud se oponían firmemente. En medio de esta crisis, Bruselas convocó una cumbre de emergencia. El resultado fue un compromiso ambiguo. No se reanudaría la cooperación a gran escala, pero se permitirían consultas limitadas para suministros a corto plazo en caso de extrema necesidad.
el movimiento final de Rusia y el colapso de Alemania. Sin embargo, Rusia no esperó. Semanas después de la cumbre anunció una jugada radical. La infraestructura del Nord Stream 2 sería desviada hacia el Oblast de Kaliningrado, cerrando definitivamente la puerta al gas para Europa. La reacción en Berlín fue de pánico. Los medios proclamaron el entierro de la esperanza del gas barato, y la industria alemana construida sobre ese combustible comenzó su colapso. Crisis económica y social. Las empresas gigantes redujeron su producción o se trasladaron al extranjero. La economía se hundió en una recesión. Al mismo tiempo se intensificó una crisis social con protestas en la calle y un aumento de la popularidad de los partidos radicales. El nuevo hub de Kaliningrado. Mientras tanto, Rusia invertía en Kaliningrado transformándolo en un nuevo centro energético con proyectos en colaboración con China y el grupo BRICS. Alemania, en un acto de desesperación, se vio obligada a pedir a Rusia que le vendiera al menos algo de gas, aunque fuera en forma de GNL, gas natural líquido, y a través de terceros. La ironía era evidente: la política que se vendió como una victoria económica se había convertido en un total desastre. Así que nos encontramos con una nueva era para Europa. El Nord Stream 2 se convirtió en un símbolo de un nuevo orden mundial donde el pragmatismo económico chocó con la moralidad política. La seguridad, como aprendió Europa de forma dolorosa, no es solo tener un ejército fuerte, sino también tener calor en los hogares y fábricas funcionando, fábricas trabajando, fábricas produciendo. La Unión Europea, que buscaba liberarse del chantaje de Rusia, terminó pagando 3 veces más por el gas estadounidense y del mercado especulativo. Rusia, por su parte, se mantuvo fría, dejando claro que ya no habría concesiones ni descuentos. La era en la que Europa dictaba las condiciones energéticas a Rusia ha terminado. Ahora es Rusia quien dicta las condiciones, y en Berlín y Bruselas la realización de este cambio llega demasiado tarde. Así que el giro geopolítico de la Duma: Rusia desvía su gas a Kaliningrado. La reciente discusión en la Duma sobre la reorientación del gasoducto Nord Stream 2 hacia el Oblast de Kaliningrado no solo es un rumor, sino un claro mensaje de que Rusia está lista para cerrar definitivamente la puerta energética a Europa. Esto no es una simple decisión de ingeniería, es una jugada estratégica que busca consolidar el poder de Moscú y fracturar la unidad europea. Si este plan se ejecuta, Kaliningrado dejaría de ser un simple enclave militar para convertirse en un hub energético estratégico. Las infraestructuras del gasoducto se utilizarían para abastecer a la región, y más importante, para crear nuevas rutas de exportación hacia aliados en Europa y Asia, aludiendo por completo a las sanciones y los controles de Bruselas. El efecto dominó en Europa: la alineación de Hungría. El impacto de este movimiento sería devastador para la unidad europea. Y la clave podría ser Hungría. Ya sabemos que el primer ministro Viktor Orbán ha mantenido una postura más pragmática hacia Rusia, priorizando los intereses energéticos de su país por encima de las sanciones de la Unión Europea. Rusia hiciera un anuncio formal sobre la venta de gas a Hungría desde el nuevo hub de Kaliningrado, las consecuencias serían inmediatas. Ahora, antes de pasar más adelante, quiero enseñarles este artículo, que ojo, que no es nuevo. A ver, este artículo, si podrán ver, se dan cuenta, es de Reporte de Economía. ¿Puede el Nord Stream 2 girar a Kaliningrado Stream? 24 de septiembre de 2022. O sea, esto no es nuevo. Ustedes dirán: Rodolfo, ¿de dónde te has sacado esta gran historia? Sí, suena una historia cinemática, pero esto tiene un contexto histórico. Y para muestra un botón, viajemos a la parte donde entra a interactuar la Duma. Aquí. Según este artículo dice, es decir, una línea de la tubería ya ha sido reservado para las necesidades internas. No es todavía el segundo, pero por razones políticas no va a estar involucrados. Hay propuestas interesantes para empezar a utilizar la parte submarina de Nord Stream 2
si solo para proveer de gas a la región de Kaliningrado, que depende de tránsito a través de la hostilidad de los países bálticos. Oleg Nilov, primer vicepresidente del Comité de la Duma Estatal sobre Problemas Agrarios, declaró desde una tribuna alta, y cito: estoy hablando de Nord Stream 2, seguro. Mira, si Europa, Alemania en primer lugar, se niega desde el Nord Stream a continuación en los próximos, no digo muchos años, pero lo más probable es que va a ser como Nord Stream, teóricamente, podría ser como el que esto se convirtió en Kaliningrado corriente. Ya, entiendo, la traducción no es muy fiable que digamos, pero el mensaje está ahí. Ya desde 2022 habían discusiones en la Duma estatal de Rusia de que el plan era revertirse a Kaliningrado. Si Alemania se ponía con que por el conflicto armado, si se dan cuenta, esto ya es septiembre de 2022, el conflicto empezó en febrero de 2022, pues ya estaba hecho. De hecho, dice el artículo, como pueden leer ustedes acá, si leen conmigo, de hecho, la construcción de un ramal de Nord Stream 2 a la región de Kaliningrado de aumentar su seguridad energética, así como las ventajas competitivas en el enclave ruso para sus vecinos europeos debido a hoteles de gas y de electricidad. La propuesta se convierte en el más relevante como Alemania tiene prisa, comenzó la construcción de un puente que conecta el flotante de la terminal GNL, etcétera, 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 etcétera. O sea que los alemanes también se dieron cuenta de que esto podía suceder y tomaron medidas necesarias, pero ahora podemos ver de que esto ya no es solamente un plan del pasado, sino que ya es un plan que seguramente se vaya a empezar a ejecutar. Acuérdense que hace poco hablábamos aquí de que hablan también de esta nueva narrativa que presentó un general norteamericano, donde decía que podían tomar Kaliningrado así, por tierra, y que inmediatamente hubo una respuesta del Kremlin muy directa diciendo: ustedes tocan Kaliningrado y van a desatar la furia del arsenal nuclear y del arsenal armamentista que hay en Kaliningrado. ¿Mm? Una cuestión muy difícil, ¿no? Pues esto enmarca la situación de que sí, incluso Estados Unidos está poniéndose nervioso de que esto vaya a ser fructuoso. Es más, si observan el mapa donde fue la explosión del Nord Stream 2, fue pasado Kaliningrado. O sea, fácilmente los rusos pueden irse un poco atrás de los ductos y revertir todo esto que iba para Europa, que ha sido una pérdida de tiempo, dinero y estrés, y empezar a fluir el Nord Stream 2 en Kaliningrado y crear Kaliningrado como un hub de distribución. Ahí yo escuché rumores que Hungría ya está levantando la mano, por ejemplo. Y bueno, hablemos de la ruptura en la Unión Europea. Hungría se convertiría en un puente energético para Rusia dentro de la Unión Europea. Eso socavaría la política de sanciones y crearía una fisura profunda entre los países que buscan el aislamiento total de Moscú, como Polonia y los estados bálticos, y aquellos que priorizan la estabilidad económica, ¿verdad? Aumento de la influencia rusa. A través de esta nueva ruta, Moscú no solo vendería gas, sino que también ganaría influencia política, al convertirse en un proveedor clave para un país miembro de la Unión Europea. Rusia demostraría que puede salirse con la suya a pesar de las sanciones. El colapso de la industria alemana, un futuro distópico. Pero el golpe más duro lo recibiría Alemania. La economía alemana se construyó sobre la base del gas ruso barato. Sin él, la industria pesada se consume en enormes cantidades de energía, no puede competir. La narrativa de que hablamos, aunque dramatizada, pinta un escenario muy real. Desindustrialización. Gigantes industriales se verían obligados a reducir su producción o, peor aún, trasladar sus fábricas fuera del país. Esto generaría una pérdida masiva de empleos, un caos social. El aumento de los precios de la energía, la recesión y el desempleo podrían provocar una profunda crisis social con protestas, polarización política y un auge de los partidos radicales. Así que la discusión en la Duma sobre Kaliningrado no es una amenaza vacía, es un mensaje calculado para Europa. Si no quieren nuestro gas, lo redirigimos.
Las consecuencias económicas serán suyas y nosotros encontraremos otros mercados y otros socios. Este movimiento no solo configuraría el mercado energético, sino que también pondría a prueba la cohesión de la propia Unión Europea. Así que el plan B de Rusia en Kaliningrado, ¿una estrategia real? Así, mi gente, como ya les conté, se rumorea que si Europa cierra definitivamente la puerta al gas ruso, Rusia podría dar un paso dramático, reorientar el gasoducto Nord Stream 2 hacia el Oblast de Kaliningrado. Esto no solo es un proyecto de infraestructura, es un mensaje geopolítico que cambiaría el juego por completo. Si esta estrategia se lleva a cabo, el gas dejaría de ser un tema de negociación para Alemania y el resto de Europa continental. Europa Occidental. En cambio, se convertiría en una herramienta para consolidar el poder de Rusia en el Báltico, creando un nuevo centro energético para sus aliados. El nuevo gasoducto de Kaliningrado, un imán para los aliados de Moscú. ¿Qué pasaría si esto se convierte en realidad? Kaliningrado se transformaría en un hub energético de un nuevo tipo. Ya no sería solo un enclave militar, sino un centro de negocios donde se construirían terminales y fábricas para procesar y exportar gas a países que no están alineados con las sanciones occidentales. Y aquí es donde entra la mención de Hungría. Si los rumores son ciertos y Hungría se alinea para comprar gas desde Kaliningrado, esto rompería la unidad del bloqueo europeo de una forma brutal. Esto no solo sería una victoria económica para Hungría, sino también un golpe político para Bruselas, que vería a uno de sus miembros más importantes comprar energía de un proyecto que se suponía estaba muerto. Hungría se convertiría en un puente energético para los intereses rusos dentro de la Unión Europea, demostrando que el pragmatismo económico puede más que las sanciones o los principios políticos, y la estrategia de Rusia no buscaría el control total, sino sembrar la división y el caos en la Unión Europea. El colapso industrial de la Alemania de hoy, la consecuencia más cruda. Para el efecto más devastador de estrategia, lo sufriría Alemania. El gas barato ruso era la base de su poder industrial. Sin él, la industria alemana, que consume enormes cantidades de energía, se vería obligada a reducir su producción, trasladar sus fábricas al extranjero o simplemente cerrar. Este colapso industrial no solo generaría una recesión, sino también una profunda crisis social. Las protestas, la desocupación y el malestar social crearían una polarización política que podría debilitar a Alemania por décadas. Así que la historia que hemos leído, aunque quizás no tan ficticia, muestra un futuro aterrador donde un país próspero y estable se ve al borde de un colapso social y político. En resumen, la estrategia de Kaliningrado no solo es una cuestión de energía, es un movimiento calculado que busca fracturar a Europa, debilitar a Alemania y usar sus propios miembros como Hungría para demostrar que la unidad occidental es más frágil de lo que parece. La verdadera batalla no se libra con tanques, sino que aparentemente con tuberías de gas. Y bueno, mi gente, si les gustó este tema, si fue de interés, denle me gusta o no me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Le ayuda al canal, le ayuda a una voz disidente como de qué hablan para que sobreviva. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.